Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Reyes y en este video veremos la diferencia entre la devaluación y la depreciación. Todo este contenido va vinculado a nuestro curso de mercados financieros en el tema de mercado de divisas. Esta diferencia entre devaluación y depreciación la hace el tipo de régimen cambiario del que se trate. Cuando se considera un régimen cambiario fijo, entonces la moneda tiene devaluación o reevaluación, por el contrario. Cuando sucede un régimen cambiario flexible, entonces la divisa o moneda sufre una depreciación o apreciación. Aquí en México se considera el régimen flexible, por lo tanto nuestra moneda, el peso, se aprecia o deprecia. Considerando al dólar como punto de comparación, tenemos que la depreciación del peso frente al dólar es igual a la apreciación del dólar frente al peso. Por el contrario, la apreciación del peso frente al dólar es igual a la depreciación del dólar frente al peso. Lo que significa que, en este caso, el debilitamiento del peso frente al dólar está presente. Por el contrario, aquí el fortalecimiento del peso frente al dólar es notorio. De este lado tenemos el fortalecimiento del dólar frente al peso y por el contrario el debilitamiento del dólar frente al peso. Vamos a ver si con un ejemplo queda más claro. En México el tipo de cambio es la cantidad de pesos necesarios para comprar $1 al día. Entonces, considerando el día 20 de noviembre del 2020, de acuerdo con datos obtenidos de el Banco de México, en el Sistema de Información Económica CIE, tenemos que para el 20 de noviembre esta es la cantidad de pesos a la que equivale $1. Ahora, para saber a cuántos dólares equivale un peso, debemos de hacer una división de 1 entre esta cantidad. Y así obtenemos que un peso equivale a 0.04971 centavos de dólar. Suponiendo que para el día de mañana el tipo de cambio quedara en 21 pesos, también vamos a calcular qué sucedería en términos de un peso respecto al dólar, para lo cual aplicamos la misma fórmula pero ahora con este valor. Entonces, de esta manera obtenemos cuánto cambió de esta fecha a esta fecha el comportamiento del tipo de cambio peso-dólar y el comportamiento del tipo de cambio dólar-peso. Se dan cuenta que es una reacción espejo porque habíamos dicho que hay una equivalencia cuando la depreciación del peso frente al dólar ocurre, sucede lo contrario, y cuando la apreciación del peso ocurre, sucede lo contrario para el dólar. Entonces, con $1 puedo comprar 20.1172 pesos. Con $1 ahora, el 21 de noviembre, puedo comprar 21 pesos. Con un peso podía comprar al 20 de noviembre esta cantidad de dólares y ahora con un peso puedo comprar esta cantidad de dólares. ¿Qué sucede aquí? ¿Una apreciación o una depreciación? De 20 pasó a 21, por lo que el peso se hizo más barato frente al dólar. Entonces, cuando el peso se debilita frente al dólar, sucede una depreciación. Por el contrario, ¿qué sucedió en términos del dólar? Ahora el dólar se hizo más caro y entonces sufrió una apreciación. ¿Qué sucede cuando en vez de 20.1172 pasa a 21, ahora pasa a 19? Se invierten
los comportamientos de estas dos divisas. Entonces, el comportamiento también en términos de apreciación y depreciación es el contrario. Con esto esperaría que quedara claro este tema para que pudieran hacer su entregable posteriormente y pudieran contestar las respuestas del foro. Si se nos ocurre analizar, por ejemplo, cuál ha sido la tendencia del dólar frente al peso, entonces nos encontramos en esta página y esta es la historia del comportamiento, aquí dice, del dólar estadounidense para el peso mexicano. ¿Qué tendencia tiene? Esta tendencia, que es como la que nosotros observamos aquí. Entonces, ¿qué significa? Que el peso se está apreciando frente al dólar. Es decir, cuando el peso se aprecia frente al dólar, entonces el fortalecimiento del peso es notorio.